sentimos de que el día de hoy estamos en compañía del compañero Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista de Chile y diputado de la República, a quien les pido que le recibamos con un gran aplauso. Gracias por la bienvenida. Bueno, yo quisiera partir por decirles que me encuentro en este momento de vacaciones. Esto ha sido un tema en Chile, como muchos de ustedes se habrán dado cuenta, ¿ah? Entonces quiero empezar a contar esto, aunque sea una anécdota, para que ustedes lo tengan claro. Evidentemente, yo he venido a visitar a mis familias, que están acá en Estocolmo y en Praga, desde hace más de 40 años, no sé ya cuántos años hace. Tengo acá una hermana y tengo un hijo y mis nietos en Praga. Y creo que a ellos los he visto en estos 40 años, los he podido visitar no más de 4 veces. Entonces yo estoy haciendo uso de un derecho, creo que tengo, de venir a ver a mis familiares, que además no viajan a Chile ellos. Hace muchos años que no viajan, 30 años por lo menos. Pero esto ha suscitado gran alaraca, sobre todo en un diputado de derecha que además osa preguntar si yo viajo con mi plata, si viajo con pasaporte diplomático, si él sabe que estamos en receso en el Parlamento porque es diputado igual que yo. Entonces son preguntas, como algún chileno diría, de boca de ganso, ¿ah? Y es para crear maledicencia ante la opinión pública, no es otra cosa, porque no viajo con pasaporte diplomático. Ese se usa para las misiones oficiales. Lo otro que han dicho es bueno que he viajado en primera. Efectivamente yo saqué un pasaje de clase ejecutiva. Yo he viajado muchas veces en primera clase, ¿ah? Todas las misiones oficiales que he tenido a Europa lo he hecho en primera clase. América Latina no, porque ahí se viaja en clase turista. Y dentro del país también en clase turista. Durante la clandestinidad, muchas veces yo salí clandestinamente de Chile y para cumplir misiones, muchos tramos también los tuve que hacer en clase ejecutiva o en primera, ¿no? Entonces hay algunos que dicen que por viajar en primera clase como que ya uno se aburguesó o se está ya adaptando a la vida que muchos diputados seguramente han llevado y llevan. Yo creo que el viajar en primera jamás me ha cambiado a mí mi carácter de comunista ni revolucionario, y acuérdense que lo hice en condiciones muy complejas para Chile. Es decir, si tuviera que ver algo viajar en primera, no habría vuelto a Chile, no habría arriesgado la vida. Acuérdense que estaba la Operación Cóndor y los que entraban muchas veces caían, muchos compañeros desgraciadamente cayeron. Pero sí quiero decirles que esta es la primera vez que yo con mi plata financio un pasaje en clase ejecutiva. Es decir, antes siempre me pagaban el pasaje. Esta es la primera vez que yo lo pago. Pero también para que ustedes sepan, porque dicen que un pasaje vale como 6 millones de pesos, decían. Algunos por ahí estaban ya comentando. Yo les voy a mandar después, porque mandé a pedir la copia de la factura, y mi pasaje creo que costó alrededor de 1,5 millones de pesos. No más que eso. Porque lo sacamos con mucha anticipación. ¿Y por qué decidimos con mi compañera hacerlo en esta clase? Es por algunas cuestiones de carácter particular que está de más comentar acá. Pero yo lo digo esto porque esto ha suscitado como una noticia bomba en Chile, ¿ah? Como si yo hubiera robado el Banco Central o alguna cosa así, y la hacen estos tipos que son los que se han apropiado de tantas riquezas de Chile, pero que tienen el caso Penta, Soquimis, Pesca, etcétera, etcétera, etcétera. De lo cual a nosotros no nos pueden sacar absolutamente nada, ni de fondos reservados, ni ninguna de estas cosas que inventaron ellos para hacer uso de plata para las campañas y para su uso personal mucho. Acordémonos que hay senadores que están desaforados por cohecho, hay diputados que están desaforados por cohecho y otros que a lo mejor están en vías de serlo, aunque están buscando todos los artilugios como para evitar ir a la cárcel o tener que pagar los delitos que han cometido. Poniéndonos serios y entrando en materia, en Chile se vive una situación hoy día que yo diría que es compleja.
no podríamos decir que estamos en el mejor de las situaciones. Hay una disputa hoy día en que la derecha está empeñada en volver a ganar el gobierno, ¿no? Y va a ser una disputa seria, compleja, y seguramente las diferencias en las votaciones van a ser muy cortas. La derecha se ha aprovechado de muchas cosas, pues de la situación económica, que aunque en Chile no ha habido crecimiento cero o negativo, sin embargo se ha ralentizado la economía. Es decir, el rendimiento de la economía ha sido bajo, sobre todo por la baja del precio del cobre, que en otros países ha ocurrido con el petróleo o con otras materias primas. A nosotros el cobre nos afecta porque es casi el 50% del Producto Bruto. Claro, porque hemos tenido incendios en Valparaíso, terremotos, los aluviones en el norte. Ahora estos incendios de esta magnitud que nadie previó que pudieran haber incendios de tan gran magnitud en Chile, aunque algunos estudiosos por ahí habían dicho que era posible que con el cultivo discriminado de pinos, de eucalipto, de todas estas cosas, era posible que se produjera justo esto con el cambio climático, el calentamiento global, las sequías prolongadas en Chile y las altas temperaturas. Bueno, que era posible que esto se produjera, y se produjo. Y Chile, por supuesto, así como no estaba preparado para el tsunami y el terremoto de la magnitud que fueron, tampoco estaba preparado el Estado chileno para enfrentar una catástrofe como esta, y eso ha quedado demostrado. Por más que el gobierno sea eficiente o ineficiente, no tenía los instrumentos inmediatos como para actuar. Claro, esto nos pone en una disyuntiva nueva de que tenemos que ser capaces de dotar al Estado de los instrumentos suficientes para enfrentar este tipo de catástrofes. De esto se ha aprovechado la derecha, ¿no? Y en estos últimos días, sobre todo, han tratado de decir que el gobierno actuó con ineficacia. Bueno, lo han dicho frente a cada una de las catástrofes. Y la situación económica, que por cierto, claro, perjudica, yo creo que sobre todo a las llamadas capas medias o clase media. Claro, en Chile el 60% de las chilenas y chilenos viven flotando por ahí entre la línea de la pobreza y bajo la línea de la pobreza, y los salarios no le alcanza para cubrir la totalidad de sus gastos. Este gobierno hizo reforma tributaria, un 3% del PIB, equivalente a 8.300 millones de dólares al año. Sin embargo, eso creo que bajó, no sé, en un par de décimas la brecha de desigualdad, pero no más. O sea, la desigualdad se mantiene igual. El partido, desde el punto de vista de la macroeconomía, ha crecido, se ha desarrollado, pero no es capaz de sustentar al conjunto de la sociedad, y las utilidades, como está demostrado en su gran mayoría, salen del país. El sistema financiero especulativo corresponde a cerca del 30% del Producto Interno Bruto en Chile, uno de los más altos. Bueno, pero de todo esto se aprovecha la derecha. Afortunadamente no ha crecido el desempleo, al contrario, ha bajado. Sin embargo, hay que decir que ha bajado la calidad del empleo. Y hoy día hay muchos más trabajadores por cuenta propia, que sabemos que no es lo ideal si queremos tener un país desarrollado. Lo ideal para avanzar hacia el desarrollo es tener un país que se desarrolle económicamente, que desarrolle su industria, que mejore su tecnología, que sea un país que sea capaz de atraer innovación tecnológica, científica para su país, etcétera. Pero eso en Chile no existe. Estamos a merced de la globalización. Otra cosa que tenemos que observar es que los medios de comunicación en Chile, en un 95%, están en manos de la derecha, o de las grandes transnacionales que son, o consorcios nacionales y transnacionales, que son los dueños de los medios de comunicación. El gobierno de Chile no tiene medios de comunicación. Algunos de ustedes me preguntarán, bueno, ¿y televisión nacional, que es estatal? Bueno, todos los espacios televisivos son estatales.
¿no? Y el Estado les concesiona, por así decirlo, espacios a las televisoras. Bueno, pero algunas son privadas, pero Televisión Nacional es estatal, pero Televisión Nacional a veces es peor que algunas de las privadas. No hay control de parte del gobierno sobre Televisión Nacional. Y eso no se ha podido solucionar. Ahí hay que hacer reformas de carácter constitucional, pero el Estado chileno no tiene, y el gobierno no tiene medios de comunicación. Y a veces todos reclamamos, decimos, bueno, pero hacemos tantas cosas, ¿y qué es lo que hace el gobierno por dar a conocer estas cosas? ¿Por qué no usa Televisión Nacional? Pero no la puede usar. Entonces, indudablemente que este también es un factor que ha jugado en favor de la derecha, ¿no? Por eso les digo, la lucha va a ser dura, por la campaña mediática, porque ellos son dueños de los medios de comunicación, porque han aprovechado una coyuntura, bueno, que se ha dado prácticamente en toda Latinoamérica y que también se ha dado en Chile, que con la baja del precio de los commodities se han producido crisis económicas que muchos gobiernos no han sabido manejar. Nosotros, por lo menos en la nueva mayoría, hacemos todos los esfuerzos y seguiremos haciendo esos esfuerzos porque se mantenga la nueva mayoría. Creemos que si la nueva mayoría se debilita o se divide o algún partido deja o pretende no estar en la nueva mayoría, eso significa la imposibilidad de seguir adelante en un nuevo periodo. Un nuevo periodo que permita consolidar las cosas que hemos hecho y poder avanzar todavía en nuevas reformas que hacen falta y completar las que van a quedar inconclusas. Que dentro de la democracia cristiana se levanta un sector que ha planteado que la democracia cristiana debe ir con candidato único a la primera vuelta. Si la democracia cristiana decide ir a la primera vuelta, eso significa que todos los partidos de la nueva mayoría van a ir a la primera vuelta y significa que la nueva mayoría se divide y se les facilita el camino a la derecha para que llegue al gobierno. Nuestro objetivo principal en estos días como partido es mantener a la nueva mayoría unida y que la decisión clara sea la que todos los candidatos a la presidencia de la República vayan a una primaria y en esa primaria se elija una candidatura única, la que además debe estar premunido de un programa único, concordado por todos. O sea, la derecha logró meter esta idea. No, si el problema no son las reformas, el problema es que las reformas han estado mal planteadas, los proyectos de ley son mal hechos. Y efectivamente, desde un comienzo existían diferencias en algunos de los temas entre los partidos de la nueva mayoría, sobre todo los temas de educación, y la diferencia era con un sector de la democracia cristiana, no con la democracia cristiana. También había diferencia en el tema de la interrupción del embarazo en 3 causales, también, ¿no? Entonces, claro, y nos demoramos tanto en buscar la salida sobre estos temas que daba la impresión que en realidad no estábamos de acuerdo con nada. Pero entre tanto, ustedes han sido testigos, hemos aprobado bastantes reformas. Aprobamos la reforma tributaria, que, aunque con cocina y todo, ¿no es cierto?, en el Senado, pero la aprobamos. Se aprobó la reforma laboral con el recorte que hizo el Tribunal Constitucional, porque la derecha, con todo, también esa es otra ventaja que tiene. Y si la derecha pide reserva de constitucionalidad en la Cámara o en el Senado, bueno, eso va al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional ya 2 veces ha decidido en contra de las reformas que hemos llevado adelante. Una ha sido la reforma laboral, que cortó de plano la titularidad sindical. Ahora, aunque quitó eso, igual la reforma laboral es un avance sustancial para los trabajadores chilenos, y eso se va a empezar a ver ahora en abril, cuando entra en régimen esa ley. Va a cambiar radicalmente el tema de la negociación colectiva en Chile. Ya no van a poder prohibir, o sea, no van a poder reemplazar a los huelguistas, no los van a poder reemplazar. Ya hay una serie de otros elementos que favorecen a los sindicatos, que van a poder fortalecerse, en fin, bueno. Esperemos que entre el régimen y después discutimos si fue bueno o no, pero yo creo
que es un gran avance para los trabajadores chilenos. En el otro tema en que nos ganaron en primera instancia fue en el tema de la gratuidad de la educación superior. ¿Y qué ocurre aquí? Que como nos demorábamos en la discusión de la ley de reforma a la educación superior, inventamos una cosa que fue que la gratuidad la aprobáramos a través de la discusión presupuestaria del año. Y eso lo empezamos a hacer el año pasado, por primera vez. Y aprobamos que por lo menos 150.000, no sé cuántos jóvenes, podían estudiar gratuitamente en la educación superior. Pero la derecha apeló al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dictaminó que eso era inconstitucional. Por lo tanto, tuvimos que hacer una ley express para salvar el obstáculo que nos ponía el Tribunal Constitucional y aprobar una ley de gratuidad, o sea, y aprobar, claro, una ley corta de gratuidad en la educación superior en determinadas circunstancias. Este año hicimos lo mismo en el presupuesto. Y la derecha esta vez amenazó con enviar al Tribunal Constitucional. Y hubo que hacerle una concesión a la derecha, que afortunadamente fue una concesión menor, que no repercutía en general, y por lo que otros 150.000 jóvenes ya este año pueden estudiar gratuitamente. Se incluyeron aquí los institutos profesionales y los centros de formación técnica. Y ya este año van a llegar a unos 300.000 los que van a estudiar gratuitamente. Y cuando termine el gobierno de Bachelet, van a haber cerca de 500.000 jóvenes estudiando gratuitamente en la educación superior en Chile. Pero, dejo notado, no está aprobada todavía la ley de reforma de educación superior. O sea, aquí entramos por una especie de resquicio, de ventana, pero hemos ido dando cumplimiento a esa parte del programa. Bueno, aprobamos la reforma electoral, la reforma de los partidos políticos, se acabó el sistema binominal, ahora tenemos un sistema proporcional, que es muy complicado, les quiero decir, sobre todo para los partidos que tienen menos votación, porque es un sistema proporcional corregido que favorece a los partidos con mayor votación. Bueno, están aprobados ya en primer trámite en la Cámara de Diputados y ya en segundo trámite en el Senado la despenalización del aborto, está aprobado el Ministerio de la Mujer, la reforma de la educación, de la nueva educación pública que se llama, que es la desmunicipalización. Bueno, fue aprobada lo que se llamó Ley de Inclusión, que es lo que tiene que ver con todos los colegios privados subvencionados por el Estado, que tienen que transformarse todos en corporación sin fines de lucro, que hay 300.000 jóvenes estudiando gratuitamente la educación superior, y van a haber por lo menos 600.000 familias que no pagan ya matrícula en los colegios subvencionados. La ley de regionalización, que significa cierta autonomía para las regiones y que va a significar la elección de gobernadores regionales, y ya se está haciendo la elección de consejeros regionales que se hace por elección directa, y ahora se van a elegir de manera directa también los gobernadores, y las regiones van a tener su propio presupuesto y van a tener sus propias prerrogativas. Eso se está discutiendo en sendas leyes, pero la reforma constitucional que permite la regionalización y la elección de los gobernadores regionales, que eran los intendentes, eso ya está también aprobado en el Parlamento. Y está el tema de la nueva Constitución, que como ustedes ven ya se realizaron todos estos cabildos, participaron más de 200.000 personas, se dieron a conocer ya la síntesis de todo lo que se discutió en esos cabildos, y eso sirve de base, está sirviendo de base para un proyecto que va a presentar la Presidenta, que lo va a mandar al Congreso, así como va a plantear una reforma constitucional que permita al Parlamento dirimir de qué manera se puede cambiar la Constitución. Porque en Chile la actual Constitución no contempla cómo se puede cambiar la Constitución. Ahora, este proyecto de nueva Constitución y seguramente también esta reforma constitucional
va a ser debatida ya no en el Congreso, en este Parlamento que termina ahora su mandato, o lo termina en marzo del próximo año, sino que el Parlamento que vamos a elegir ahora en noviembre. Nosotros le hemos pedido a nuestros equipos de asesores que nos entreguen un detalle de todo lo que se ha aprobado, y eso lo vamos a enviar prontamente a todo el partido, a ustedes también les va a llegar, y va a ser la herramienta que vamos a usar en la contienda electoral, porque es mucho lo que hemos hecho, pero la gente no lo sabe en realidad. Y recién se viene a dar cuenta cuando le llegan los beneficios. Bueno, ahora tenemos que, este año nosotros vamos a aprobar aproximadamente unas 35 a 40 leyes más, y hemos tenido que incluir en esa agenda una ley respecto de las pensiones, una ley para transformar la ONEMI, que es la Oficina de Emergencia en Chile, y una ley para transformar a la CONAF en un ente estatal, porque hasta ahora era un ente privado. En el tema de las pensiones, es muy difícil terminar con las AFP. Las AFP son el sustento del sistema neoliberal chileno, porque es la plata, esa masa de plata que son los aportes individuales a la AFP, es lo que manejan las grandes empresas para hacer negocio en Chile. Bueno, entonces se está discurriendo cómo hacer una ley que sabemos que en este periodo, por lo menos, en este gobierno va a ser imposible terminar con la AFP, que por lo menos signifique dos o tres cosas. Uno, elevar de inmediato el monto de las pensiones. Y después se verá cómo vamos terminando con la AFP, porque también tienen que haber leyes que reformen todo el sistema administrativo de AFP, y para ir, no digamos que tampoco las van a hacer desaparecer, pero hay sistemas como en Uruguay que son sistemas mixtos en que existiendo estas AFP, sin embargo el Estado ha tomado yo diría el papel principal en el sistema previsional en el caso de Uruguay, y nosotros pensamos que debería hacer lo mismo en Chile. Es muy motivador lo que está ocurriendo en las calles en Chile, esta lucha no más AFP, pero vamos a ver hasta cuándo sigue esa pelea. Pero esa pelea es una pelea que da muchos alicientes para poder enfrentar esta reforma. Bueno, entonces pudiéramos decir que la nueva mayoría, al mismo tiempo que de alguna manera ya se está poniendo de acuerdo en que debemos seguir adelante, también se ha puesto de acuerdo este último tiempo en cómo sacar adelante aquellos proyectos de ley que son reformas sustanciales en los cuales tenemos diferencias. En el caso de la regionalización, que es un tema muy sentido por la población, ahí estamos un poco más complicados. ¿Por qué? Porque ocurre que en Chile esto se mira por parte de algunos sectores de manera muy electoralista. Ustedes saben que los senadores son los que mandan en las regiones, prácticamente mandan más que el intendente. Entonces muchos senadores ven que si se eligen los intendentes, les va a salir al camino alguien que les va a competir hacia el futuro. Entonces podríamos decir que por una parte, si bien es cierto, es difícil la situación, la nueva mayoría se ha ido poniendo de acuerdo de nuevo y ha estado entrando en vereda. Ahora, tenemos dificultades para elegir el candidato único presidencial, evidentemente. Guille es independiente, según él ha dicho. Está Atria Insulza, pero que no han logrado remontar, y el Partido Socialista tiene el gran problema que el 14 de abril, fíjense, bien adelante, va a ser, según ellos dicen, una primaria para elegir el candidato presidencial, pero ¿entre quiénes? Eso es lo que todavía no saben, ¿eh? Y dentro del Partido Socialista yo creo que hay muchos que están pensando ya en Guille y no en Lagos. Entonces, hay una pugna dentro de la nueva mayoría. Nosotros decimos, bueno, está bien, nosotros también tenemos nuestro corazoncito, pero todavía no hemos decidido, ¿no? Yo no les voy a decir cuál va a ser nuestro candidato, porque tiene que discutir, se lo tiene que discutir el Comité Central, y seguramente después eso va a consulta al conjunto del partido. Pero hay que tomar una decisión. Lo importante es que salga un solo candidato, que todos vayan a primaria
y con un programa. Y después vienen las dificultades para la lista de candidaturas parlamentarias. Allí la discusión está entre si es una lista o es más de una lista. Entonces en el partido hemos optado por empezar a nombrar candidatos y candidatas, acuérdense que el 40% tienen que ser mujeres, en todos los distritos, y estar preparados para la situación peor, que sería ir solo. Ahora, ¿qué cosas atentan contra el proceso electoral? Hay un par de cosas que atentan contra el proceso electoral. Uno es la gran abstención que se produjo en la elección municipal. ¿Cuáles son las explicaciones para esa abstención? Una es que la política está de capa caída en Chile. Desde la salida de la dictadura a la democracia en Chile hubo mucha resistencia a ir a votar. Es que el servicio electoral, con esto de la inscripción automática, no depuró los padrones electorales, y por lo menos 500 y tantos mil ciudadanos con derecho a votar no sabían prácticamente dónde iban a ir a votar y seguramente no fueron a votar. Todos los partidos fuimos perjudicados por la abstención. Proporcionalmente, nosotros un poco menos que otros partidos. Y lo otro es el tema, compañeros, que es muy importante, el de poder mantener la legalidad de los partidos. La nueva ley plantea el refichaje. Yo creo que nosotros, si mantenemos el ritmo que tenemos, vamos a poder legalizarnos. Nos va a costar. Sin embargo, en el fichaje de militantes nuevos se ha producido un fenómeno muy importante en el partido, que la mayor parte de la gente que está ingresando es muy joven. Juventud comunista en desarrollo permanente, que nuevamente se transforma en la juventud más poderosa de la universidad, entre los estudiantes secundarios, que hizo recién su congreso, un magnífico congreso, y que seguramente ellos van a hacer un aporte muy grande. Pero es una tarea difícil, compleja, y nosotros de aquí hasta el 15 de abril vamos a estar en eso. Porque no sacamos nada con estar nombrando candidatos o discutiendo alianzas si no estamos con el partido legalizado. Porque si no está legalizado el partido, y esto le puede pasar a cualquier partido, aquellos que ya han proclamado candidatos presidenciales no lo podrían inscribir como candidato presidencial. Nosotros no podríamos llevar candidatos a parlamentarios. Y lo más probable, bueno, no recibiríamos el aporte del Estado que se entrega ahora a los partidos para evitar toda la corrupción, ¿no es cierto?, y la relación perversa entre partidos y empresas. No tendríamos ese financiamiento. Y hasta podríamos perder el patrimonio que nos costó tanto recuperar, podríamos perderlo también. Se ha hablado mucho, hubo una campaña muy fuerte en los medios de comunicación diciendo que por haber el Partido Comunista participado en este gobierno y haber propiciado las reformas que se han propiciado, el Partido Comunista se ha debilitado en el mundo social. Entonces pasamos a participar de un gobierno con solo una finalidad, de llevar adelante las reformas estructurales que nos hemos propuesto, que nos veníamos proponiendo de hacía mucho tiempo como objetivos, y que son los mismos objetivos que blandeo, que llevó adelante como bandera el movimiento social de estudiantes, trabajadores en los años 2011 para adelante. Son los mismos objetivos que propusimos en la segunda vuelta cuando apoyamos a Bachelet la otra vez y cuando ahora apoyamos a Bachelet en la primera vuelta. Es decir, nuestros objetivos en ese sentido no han cambiado. Ahora, en el caso de la Central Unitaria de Trabajadores, claro, allí sectores que se decían de la nueva mayoría se declararon de oposición dentro de la Central Unitaria de Trabajadores porque no les gustaba la reforma laboral. Nosotros, sin embargo, nos juzgamos por la reforma laboral, no porque nos gustara 100%, sino que porque había que empezar por alguna parte para hacer una ley que favoreciera a los trabajadores, porque si no, ¿cuándo? Claro, allí en la CUT ocurrieron hechos bastante malsanos para los trabajadores, de que uno de
de las listas, la que encabezaba Martínez, se apropió del ¿cómo se llama?, el colegio electoral de la CUT y hizo todos los enjuagues que quiso. Bueno, pero allí se logró establecer una alianza de fuerza de la nueva mayoría que lograron mantener en la presidencia a Bárbara Figueroa, y ellos han hecho un congreso, del que yo espero que ustedes estén informados, les va a llegar información, que fue muy interesante, y en el congreso se vio que nosotros éramos la mayoría, porque los delegados la mayoría eran nuestros, y se aprobaron entonces una serie de cosas, entre ellas repetir la elección en abril, ya con los padrones totalmente depurados, legalizados, con unos colegios electorales que están todos representados, y acordó también hacer las elecciones universales a partir del año 2020. En el colegio de profesores, bueno, ustedes saben lo que sucedió. Nosotros nos jugamos por entero, por dos cosas: por la ley corta, que le entregó titularidad a los profesores, a cerca de 100.000 profesores que no la tenían, y nos jugamos por la carrera docente, también una causa histórica de los profesores, y la sacamos adelante. Y la sacamos adelante, yo diría, nosotros los comunistas, por fin los comunistas, ¿ah? Porque no la quería un sector que se llamó disidente de los profesores, porque no la querían sectores del Parlamento, ¿no es cierto?, de la nueva mayoría. No estoy hablando de la derecha desde luego se oponía. Se rompieron las relaciones en un momento entre el gobierno y el colegio, y nosotros logramos establecer una especie de mesa de diálogo, una cosa inédita en Chile, en el Parlamento, la Comisión de Educación, que en ese momento presidía nuestra compañera Camila Vallejo. Y allí se logró reelaborar y finalmente aprobar la carrera docente para los profesores, que significa un cambio radical. Para empezar, van a empezar a recibir, a contar de este año, a mediados de este año, no sé cuándo, un 30% de aumento salarial de inmediato. Y cambio en la vida laboral del profesor, del maestro, etcétera, etcétera. Yo creo que nunca se ha logrado en la historia del magisterio un avance tan grande en reivindicaciones de los maestros. Bueno, pero lo que hemos logrado yo creo que es indiscutible, y esa es una cosa que va a empezar a ser futuro. Pero al mismo tiempo que da, ya como que el Partido Comunista estaba borrado del mapa del movimiento sindical, ganamos la NEF, la presidencia de la NEF. Que a muchos les pareció sorpresivo. Bueno, pero es que es por el trabajo permanente del Partido Comunista. Si a veces se puede ganar o se pueden perder en las elecciones sindicales, no hay que estar siempre adelante, pero sí tener una fuerza capaz de dar conducción, estando o no estando en las directivas. Es mucho mejor estar en la directiva para dar conducción, pero nosotros tenemos la capacidad de conducción. Y en el movimiento sindical privado, porque aquí estamos hablando del Estado, organizaciones del Estado, en el privado nosotros hemos aumentado bastante nuestra inserción, y con gente muy nueva además, que ha tenido que adaptarse a las nuevas condiciones laborales de Chile, que ya no son las de antaño, son muy diferentes. Y como decía, en el plano juvenil, que también decían que habíamos desaparecido en la universidad, etc., el Mercurio tuvo que reconocer que la Juventud Comunista, la que ha ganado más federaciones durante el año pasado, y que sigue siendo una fuerza fundamental, y en la educación secundaria, bueno, con la CONE somos la fuerza principal, eso sin ninguna duda. Yo no quito que se pueda pagar un costo por estar en un gobierno que hace este tipo de reformas con toda la campaña de la derecha. Se puede pagar, pero sacando las cuentas da la impresión que hemos ganado también.